en anuncios, perdónenme, ya. Lo que vamos a ver a continuación van a ser ya un poquito de oraciones. Vamos a repasar el tema de la norma jurídica, vamos a ver oraciones normativas y vamos a hacer un pequeño ejercicio analizando dos sentencias, una sentencia civil y una sentencia de amparo. Lo vamos a hacer con la lupa de detector de oraciones y de normas jurídicas. De eso va a tratar nuestra clase del día de hoy. Bueno, entonces, empezamos. Las vimos ayer cómo el derecho son normas jurídicas y que esas normas jurídicas, que son pensamientos, las materializamos de manera escrita a través de oraciones. La oración requiere de un conocimiento gramatical que exige saber quién es el sujeto, quién es el predicado y cómo el proceso mediante el cual materializamos ese pensamiento que es la norma jurídica, ese proceso donde nosotros materializamos, eso es redactar. Lo tenemos que hacer de manera ordenada, de manera coherente, es decir, que se entienda, de manera concisa, es decir, así específica, entendible, clara, precisa, lo más sencilla que se pueda. El problema aquí es que los juristas, muchos de ellos son muy rolleros. Vamos a ver en la sentencia, que vamos a analizar ya más tardecito, vamos a analizar una sentencia y se van a dar cuenta cómo el juez es bien rollero. Y eso ocurre mucho en la redacción jurídica. Escriben como abogados, pero como abogados de la época del medievo, de la época del rey Alfonso XIII, de Alfonso el Sabio, incluyendo hasta con faltotas de ortografía. Bueno, así muchos abogados, muchos funcionarios siguen arrastrando esos vicios centenarios. Y entonces ustedes cuando salen de la carrera, como ya les dije, hagan lo que ven y sobre la marcha ya van cambiando, van modificando, lo más seguro es que en su vida profesional se topen con ese cúmulo de vicios en la redacción jurídica que al día de la fecha impera. Bueno, vamos a repasar un poquito lo que vimos ayer. Si se acuerdan, ayer vimos lo que es una norma jurídica, la norma jurídica del debido proceso, que establece la quinta enmienda de la Constitución Política de los Estados Unidos de América, dice que ninguna persona puede ser juzgada sin el debido proceso. Y de ahí nuestra Constitución Política, artículo 14, nos dice que nadie puede ser privado de su libertad, propiedades, posesiones o derechos, si no es mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, con leyes expedidas con anterioridad al hecho, cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento. Que en todos los juicios de orden criminal se aplicará una ley exacta y en los juicios de orden civil se aplicará la ley conforme a la letra y en ausencia de esta, conforme a los principios generales del derecho. Artículo 14. Pero vimos cómo en Colombia, en el artículo 29 de la Constitución de Colombia, o en el artículo 18 de la Constitución de Argentina, o en el artículo 2 de la Constitución de Perú, tiene la misma norma, nada más que redactada de distinta forma. Bueno, algo así ocurre con lo que les voy a presentar en otro ejemplo. Vámonos al Código Civil. El Código Civil nos define lo que es la propiedad. Vamos a ver a continuación cómo está redactada la misma norma por españoles
por colombianos, por argentinos y obviamente por mexicanos. Así que tenemos aquí, ampliamos, tenemos aquí el Código Civil Español, artículo 348. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa o de un animal sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. El propietario tiene acción contra el tenedor y poseedor de la cosa o del animal para reivindicar. Artículo 348 del Código Civil Español. El artículo 1941 del Código Civil Comercial de Argentina nos dice: el dominio perfecto es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa dentro de los límites previstos por la ley. El dominio se presume perfecto hasta que se pruebe lo contrario. Vamos checando aquí las letritas en rojo: usar, gozar, disponer, límites. Aquí lo señalé también en el Código Civil Español: gozar, disponer, limitaciones establecidas en las leyes. Aquí también dice ley. No perdamos de vista eso. Artículo 669 del Código Civil de Colombia. El dominio, que se llama también propiedad, es un derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno. Dice arbitrariamente, pero esto ya quedó sin efectos en una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia. Por eso está entre paréntesis. Artículo 830 del Código Civil de la Ciudad de México. El propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes. Bueno, una misma norma jurídica, pero redactada en 4 modos distintos. Ustedes pueden redactar su propia norma. Yo, por ejemplo, puedo decir que el propietario tiene el derecho a usar, disfrutar y disponer de la cosa con las limitantes y modalidades establecidas en las leyes. Es lo mismo, nada más la única diferencia es que yo no soy legislador, pero esta definición tiene usar, disfrutar y disponer. Y tiene limitantes y modalidades, como lo establece el artículo 830 del Código Civil. Aquí dicen que fijen, pues yo digo establecidas. Tan, tan. Modalidades, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno. Modalidades significa lo mismo a decir contra derecho ajeno. Nada más que en Colombia le dicen derecho ajeno, en México le decimos modalidades. Ahí en obligaciones vieron un tema que son las modalidades del acto jurídico: accidente, plazos, condiciones, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Cargas. Esas son las modalidades. No siendo contra la ley o contra derecho ajeno. Aquí decimos modalidades. Dentro de los límites previstos por la ley. Límites previstos. Aquí podemos meter a las modalidades. En español, limitaciones que las establecidas en las leyes. Limitaciones lo hace como en un término amplio, genérico. Aquí podemos meter limitaciones en sentido estricto y modalidades. Pero ¿a qué voy con todo esto? Vuelvo a insistir. Lo importante aquí es que ustedes aprendan a pensar jurídicamente. Que piensen en norma jurídica y ahora sí, aviéntate a redactar tu norma. Aviéntatela. Maestro, es que cómo sé, pues se supone que por eso tienen que leer y se tienen que soltar. Nadie les enseñó a hablar y hablan. Así que nadie les enseñó a escribir. Bueno, en teoría sí, fueron a la escuela y les enseñaron. Pero
Han aprendido con 80,000 vicios, así que aviéntense, escriban. Tenemos entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Pregunto. Sí, maestro, vamos bien. Sí, Excelente. profesor. Perfecto. Sí, maestro. Sí, profesor. Ahora vamos un tema ya de gramática. Cuando estuvimos en la primaria, tuvimos dos materias, español y matemáticas. Y entonces en matemáticas se nos enseñó los números y en español se nos enseñó las letras. Nosotros elegimos las letras, no los números. Por eso no nos volvimos matemáticos ni ingenieros. Nos volvimos juristas o abogados o licenciados en Derecho, que es una profesión que se relaciona con las letras. No quisimos ser comunicólogos, ni periodistas, ni políticos, nada. Quisimos estudiar Derecho. Derecho utiliza ¿qué? Las letras. Nos aventamos a escribir nuestros primeros textos sin recordar, sin repasar nuestros conocimientos básicos de gramática. La gramática nos enseña un tema que son los enunciados. Enunciados viene de enunciar, es decir, ¿cómo lo dices? Da un enunciado. Ah, estos enunciados los vamos a dividir en oraciones con verbo y oraciones sin verbo. Por ejemplo, si yo digo a su mecha, híjoles, está cool. Bueno, está cool si tiene un verbo estar, ¿no? Pero si digo, no sé, uta, a su mecha, charros, híjoles, estoy dando yo frases exclamativas, pero que no constituyen propiamente una oración. ¿Por qué? Porque no tienen verbo. Los enunciados a los cuales debemos prestar atención son aquellos que tienen verbo. Analicen siempre sus textos y busquen cuál es el verbo. El verbo es la acción, es lo que hace el sujeto. Vamos a tomar otra vez el pizarrón y voy a explicarles esto del verbo. Bueno, esto de las oraciones. Ahí está, vamos a aumentar nuestra pantalla. Uy, no me da se me achica ahí está. Entonces tenemos que ayer yo dije la norma jurídica, cómo la deben entender. Hipótesis normativa y consecuencia jurídica. Si es P, debe ser Q. En un lenguaje simbólico lo resumo así. Me van a decir, maestro, a ver, denos más ejemplos. Por supuesto, tenemos 2 horas. Tenemos tiempo para exponer estos temas. Aquí tenemos una norma jurídica. La norma jurídica se divide en dos: hipótesis normativa y la consecuencia jurídica. En materia penal, por ejemplo, nos dice, si un sujeto le priva la vida a otro sujeto, eso se llama ¿qué? Homicidio. Quien comete homicidio debe ser privado de su libertad de 8 a 20 años. ¿Cuál es la hipótesis normativa? Privarle la vida uno a otro. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Ser privado de la libertad de 8 a 20 años. Entre la hipótesis normativa y la consecuencia jurídica existe el verbo auxiliar invisible deber ser.
Este verbo es importante que lo tomen en cuenta en las normas jurídicas. Los abogados no viven en el mundo del ser, sino viven en el mundo del deber ser. Hago otro pequeño paréntesis, porque estos temas no pueden pasar desapercibidos. Ustedes saben, nosotros como abogados utilizamos mucho esta palabrita, acto, ¿no? Y entonces, ¿qué se entiende por acto? ¿Qué es el acto? Nos hablan de acto jurídico, de acto administrativo, acto inconstitucional, acto de comercio, acto de estado civil, acto. Bueno, ¿qué es acto? ¿Alguien sabe qué es acto? Pregunto. ¿Qué creen que sea acto? ¿Realizar una acción? Acto, sí, es realizar una acción, pero no, metafísicamente debemos entender que el acto significa es. El acto es. Sí, también se entiende el acto como acción, como sinónimo de acción. Pero los actos, un acto jurídico es algo que es. El acto jurídico se compone de elementos de existencia y de elementos de validez. Y entonces se nos enseña en derecho civil que el acto jurídico tiene consentimiento, tiene objeto, que en los elementos de validez existe el acuerdo de voluntades, la capacidad, la forma, el objeto, motivo, fin ilícito. Ese es el acto. El acto jurídico es. El acto de comercio es. Cuando yo digo el acto es, realmente estoy diciendo un pleonasmo. Estoy diciendo el acto. Es. Bueno, la palabra acto la tenemos en el derecho. Y sí, también hay una connotación de acto como acción. Acción que significa algo que se hace, algo que se está haciendo. En el derecho utilizamos un verbo invisible en las normas, que es el deber ser. Es decir, nosotros estamos todavía un paso más adelantados del acto. Vuelvo otra vez a compartir pizarrón. Nosotros en el derecho utilizamos un verbo que es deber ser. Y por lo tanto, nosotros vivimos en el mundo del deber ser, no en el mundo de lo que es, sino en el mundo de lo que debe ser. Eso que debe ser nos obliga a realizar el acto. Ejemplo, vámonos con unos ejemplos para que sea un poquito más entendible. ¿Han escuchado alguna vez la expresión, es que las leyes se violan, las leyes están para violarse, las leyes nunca se cumplen, siempre se violan? Pues, ¿qué creen? ¿Ustedes qué creen? ¿Será cierto o no será cierto? Pregunta filosófica, ¿eh? No me contesten porque está muy profunda la pregunta. Pues, ¿qué creen? Pues porque se violan las leyes, por eso se deben de cumplir. ¿Y quién las debe de cumplir? Las autoridades coaccionan a que los particulares cumplan la ley. Fíjense cómo es nuestra carrera. En nuestra carrera profesional se hicieron los juzgados. ¿Por qué? Pues porque la gente no cumple con las leyes. Si el vendedor no entrega la cosa, pues para eso hay un tribunal, para que el tribunal obligue al vendedor a entregar la cosa. Si todos los vendedores entregaran las cosas a los compradores, viviéramos todos bien felices en una sociedad perfecta donde nadie le priva la vida a otro, donde los acreedores alimentistas cumplen sus obligaciones alimentarias con sus hijos,
donde la autoridad no molesta a nadie, no le quita nada a nadie. O sea, vivimos en una sociedad de ángeles, nadie comete nada. Entonces, no habría necesidad de leyes y no habría necesidad de tribunales. Pero ¿por qué se instauran las leyes y los tribunales? Pues porque se violan las leyes, por esa sencilla razón. ¿Por qué hay una junta local de conciliación y arbitraje? Pues porque el patrón anda despidiendo a los trabajadores y no les anda pagando sus indemnizaciones constitucionales. ¿Y por qué hay jueces en lo familiar? Pues porque el papá abandona a los hijos y no le da alimentos a los hijos. ¿Sí se dan cuenta cuál es nuestra carrera? Efectivamente se violan las leyes. ¿Y cuál es el trabajo nuestro? Que se deban de cumplir. Por eso los abogados viven en el deber ser. Esa es nuestra visión del mundo, el deber ser. Y por eso nosotros decimos, eso debe estar prohibido, eso estás obligado. Si haces eso, serás sancionado con una pena privativa. Si no pagas tus impuestos, serás multado. Si te metes a este inmueble, estarás obligado a devolverlo porque no es tuyo o tendrás una pena privativa de libertad y ta, 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 ta. Los abogados, por lo tanto, tienen un chip y ese chip es el futuro, el deber ser. ¿Está claro? Pregunto. Sí, sí, está claro, profe, gracias. Yo sé, quizás algunos dirán, ay, maestro, pues es obvio. Pues sí, es obvio, pero no lo han pensado. Deben tener ustedes en su capacidad de aprendizaje esa capacidad de asombro. Fíjense, hago un pequeño paréntesis. ¿Han visto las bicicletas de dos ruedas? Es un aparato de lo más simple, la bicicleta. ¿No? La bicicleta se inventó, no tiene ni 150 años que se haya inventado la bicicleta. ¿Cómo nadie se le había ocurrido la bicicleta? ¿Cómo en la época de los romanos no había bicicletas? Imagínense ese pasaje bíblico de Jesucristo entrando a Jerusalén en burro. Imagínense por qué no entró en bicicleta. En algo tan simple, tan sencillo. Porque algo tan simple nadie lo había inventado. Nadie lo había descubierto. Así es el conocimiento. Esto que pareciera tan simple, tan obvio, que creen muchos no lo ven, no lo advierten, no lo descubren. Pues entonces ya aprendieron que efectivamente las leyes están para violarse y por eso hay leyes y por eso hay tribunales y por qué creen, para eso también hay abogados, para eso también hay fiscales, hay ministerios públicos, hay inspectores, porque el mundo no es lo que debería ser. Como en nuestro mundo los patrones corren a los trabajadores y los deudores no pagan sus deudas y los esposos golpean a sus esposas y no les dan alimentos a sus hijos. Y como ese mundo está así mal, por eso se crean las leyes y se crean los tribunales y están los abogados para que este mundo, todo descompuesto, todo mal, lo enderece. Y entonces en ese trabajo, en esa chamba, entonces ocurra lo que la norma jurídica nos mandata. ¿A qué nos mandata? A que el patrón indemnice al trabajador, a que el deudor pague su deuda, a que el acreedor alimentista le dé alimentos a sus hijos. O sea, esa sociedad ideal jurídica es posible gracias a quién? Al trabajo de los abogados. Retomo la presentación. Porque, como ya les dije, nosotros vivimos en el mundo del deber ser, no en el mundo de lo que es. ¿Quiénes viven en el mundo de lo que es? Los que viven en el mundo de lo que es son los sociólogos. Un sociólogo puede decir, el deudor no paga sus deudas porque pues, no le alcanza el salario mínimo, porque es explotado, porque pues, no tiene escuela, porque no sabía. O sea, el sociólogo describe la sociedad como es.
pero nosotros no. Nosotros los que estudiamos el derecho estamos en el mundo del deber ser. ¿Y cómo le damos forma a nuestro pensamiento del deber ser? A través de las normas. A través de la norma realizamos actos, es decir, acciones. El acto, por lo tanto, es algo que es. Pasamos del mundo ideal del deber ser a algo que es. Ahora bien, nuestras normas jurídicas, si checan aquí en este cuadrito, aquí yo puse, el sujeto que le priva la vida a otro debe ser privado de su libertad. Está el verbo deber ser. Vamos a un ejemplo en materia civil. Si en el contrato existen vicios en el consentimiento, error, dolo, mala fe, lesión, hay incapacidad de alguna de las partes, no se cumplió con la forma o el objeto, motivo, fin es ilícito, debe ser el contrato anulado. Esta es la consecuencia jurídica. Es decir, si se cumple la hipótesis normativa, luego entonces debe cumplirse la consecuencia jurídica. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Que el contrato se anule. Ahora bien, en el mundo del deber ser, la hipótesis normativa nos dice, si el gobernado no tuvo un juicio previamente establecido y una ley expedida con anterioridad al hecho, es decir, no existió debido proceso, por lo tanto, debe ser amparado el ciudadano. Ese deber ser, insisto, es la chamba de los abogados. Es la chamba de ustedes. Ustedes viven en el mundo del deber ser. ¿Está claro hasta aquí? Muchachos. Sí, Sí, maestro. Sí, profesor. Sí, maestro. Entonces, viven en el mundo del deber ser y por eso tienen una arma importante que es el habla y la escritura. Ya que tienes tu norma en la cabezota, ya que entendiste para qué estudiaste derecho, pues ahora rásmalo, revísalo, cúmplelo. ¿Cómo lo vas a hacer cumplir? ¿Qué vas a hacer? Pues tengo que aprender a hablar. Tengo que aprender a hablar como abogado, hablar y escribir como abogado. Eso es lo que yo tengo que hacer. Así que, perdónenme, de repente me distraigo con las lecturas. Entonces, enunciar, de ahí obtenemos la palabra enunciado. Y entonces el enunciado es, escríbelo. Y tienes que escribir para qué, pues para que lo hagas a manera de oración. Voy otra vez a compartir la pantalla y a utilizar el pizarrón. Déjame ver. Ay, es que cerré el... Lo meto aquí. Ya. Y ahorita lo cierro. Lo comparto. Y regresamos a nuestro pizarrón. Bueno, entonces ya tenemos ahí nuestra norma jurídica de cómo debe ser, ¿no? Tenemos entonces que ya entendemos lo que es la norma. Ya sabemos que este es un proceso de pensamiento. Este es un proceso de realización. Lo vamos a realizar. Pero lo tenemos que hacer conforme al código escrito. Es decir, el código escrito significa que conozcamos el código. Ya expusimos desde la primera clase las diferencias entre el código hablado y el código escrito. Les dije que una de las diferencias
es que cuando hablamos, lo hacemos de manera instantánea, rápida e instantánea. En cambio, cuando escribimos, lo hacemos por tiempos. Lo hacemos, digamos, de manera planeada. Lo pensamos, lo reflexionamos, lo escribimos. Por ejemplo, esta clase, si yo me dedicara a escribir esta clase, pues tendría que escribir un libro. Y entonces, si yo lo hablo, pues yo lo hablo ¿qué será? En unas 20 horas de 10 sesiones cada 2 horas cada sesión. Pero si yo lo tuviera que escribir, quizás me tardaría años en hacerlo. Entonces, la ventaja de escribir es que yo lo planeo y lo voy a ejecutar. Pero tengo que conocer el código. El código al que me refiero, el código escrito, me dice que debo entender el enunciado. Y concretamente el enunciado, la oración. Hago aquí una pequeña diferencia. Hay oración sin verbo. Existe la oración con verbo. Yo la oración a la que yo me refiero es aquellas oraciones que tienen verbo. Así que las oraciones sin verbo, digamos que las hacemos a un lado. Las oraciones con verbo son aquellas que tienen sujeto y tienen su predicado. Por favor, silencien, por ahí escucho ruido. Ahí está, gracias. Ahora bien, sujeto más predicado. Esta es una oración. Son las oraciones que, insisto, las que tenemos que redactar. Ya nos dimos cuenta que colombianos, españoles, argentinos, ya entienden lo que es la norma, pero cada quien la redacta de manera distinta. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Para eso requerimos un poco de gramática y requerimos saber redactar. Lo básico que tenemos que aprender es la oración. ¿Por qué? Porque miren, lo voy a ilustrar acá. Ustedes tienen sus vocales, y tienen también sus consonantes. Ahí está, esas son sus consonantes. Con esto, ustedes forman palabras. Y con las palabras, ustedes forman oraciones. Con las oraciones, ustedes van a formar párrafos. Y con los párrafos van a formar ustedes textos. ¿Se dan cuenta? Es decir, esto es un nivel. Ustedes no quisieron aprender números. Lo suyo fueron las letras. Perfecto, está bien. Entonces, con tus letras, ¿qué aprendiste a hacer con tus letras? Palabras. Ahora, ¿te vas a dedicar a escribir jurídicamente quieres escribir? Perfecto. Aprende a hacer oraciones. Cuando aprendamos a hacer oraciones, vamos a hacer párrafos. Como lo estoy escribiendo en vivo, pues ahora sí que comento algunos errores de dedo, Párrafos. Y luego los textos. Las oraciones, ya sé que para que yo haga una oración necesito sujeto más predicado. Con eso, con que sepa eso, ya aprenderé a escribir mis oraciones. ¿Qué es lo que vamos a tratar de llevar a cabo en este cursito? Ahora bien, ¿para qué me sirven los párrafos? Cuando ya entienda lo que son las oraciones y los distintos tipos de oraciones,
Entonces voy a aprender un poquito de puntuación. La puntuación me va a servir para qué? Para crear yo mis párrafos. Y mis textos necesito conocer la estructura. Es decir, necesito entender la forma para elaborar un texto jurídico. Por ejemplo, yo quiero hacer un contrato. Pues necesito un formato de contrato. Quiero hacer una sentencia. Pues necesito un formato de sentencia. Es decir, necesito un texto de sentencia. Quiero hacer una iniciativa de ley. Pues necesito un formato de iniciativa de ley. ¿Sale? Entonces, ahorita estamos en este nivel. Nuestra escalerita, si lo ilustramos con una escalera, vamos a decir que este es un escalón, otro escalón, otro escalón, otro escalón y otro escalón. Por lo tanto, lo podemos aprender así, de abajo hacia arriba, o lo aprendemos de arriba hacia abajo. El caso es que ustedes vayan aprendiendo cómo empezar a redactar. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí todos? Sí, maestro, Sí, de mi profesor. parte. Les pregunto porque de repente no me gusta estar así solito y como que necesito que alguien me diga, sí, maestro, aquí estamos. Entonces, retomamos otra vez el pizarrón. Entonces, nos damos cuenta que tenemos que estudiar las oraciones. Regreso acá. Y entonces la oración tiene un sujeto y tiene un predicado. El sujeto es ¿quién? El sustantivo. Ya dije, ¿quién es el sustantivo? El sustantivo es la persona, el animal, la cosa, la idea. Hay sustantivos que tienen pronombre. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes también. El adjetivo es lo que le da intensidad al sustantivo. Persona bonita, abogado honesto, juez prudente, ¿no? Estas palabritas, ¿no? Bonita, prudente, honesto, flaco, alto, o sea, esos son adjetivos. En el lenguaje emocional se utilizan mucho los adjetivos. Decir corrupto, mentiroso. No estoy compartiendo, ¿verdad, muchachos? No, maestro. Ay, estoy con mi soliloquio y yo pensando que estoy compartiendo. A ver. De repente me concentro tanto que se me olvida. Ya ven ahí, ¿verdad? Sí, maestro. Les decía, la oración tiene sujeto y tiene predicado. Entonces el sujeto tiene el sustantivo, persona, animal o cosa. El adjetivo es lo que califica el sustantivo. En el lenguaje emotivo es un lenguaje que utiliza muchos adjetivos. Juez corrupto, ¿no? El ministerio público autoritario, gobierno dictatorial, policía coludido con el crimen organizado, ¿no? O sea, esos calificativos son muy dados a darse a conocer, se expresan muy seguido en el ambiente político. En el lenguaje jurídico, ¿qué creen? Debemos ser lo más neutro posible. No lo más neutro, tenemos que ser neutros. Debemos evitar los calificativos, los adjetivos, y limitarnos a los sustantivos. Ahora bien, hay palabritas que se requieren, los artículos. El, la, los, las, a, esos son artículos, ¿eh? Es el, la
las y los son los artículos. El policía corrupto, ¿no? El juez prudente, el abogado audaz, ¿no? Entonces, eso es el sujeto. Ahora bien, el verbo, ya dije lo que son los verbos. Hay verbos que, por ejemplo, los contratos, cada contrato es un verbo. Comprar, vender. Acuérdense que los verbos en su modo infinito son aquellas palabras que terminan en ar, er e ir. Comprar, vender, donar, ceder, transmitir, subrogar, heredar, ¿no? Esas son palabritas, si se dan cuenta, que son verbos, perdón. Ahora va el adverbio. Así como el adjetivo califica el sustantivo, hagan de cuenta que lo que hace el adverbio es darle intensidad al verbo. Es decir, un adverbio sería resolver imparcialmente, determinar falazmente, absolver categóricamente, acudir diligentemente. ¿Se dan cuenta cómo estas palabritas, estos adverbios, lo que hace es darle intensidad al verbo? Pregunto, ¿ya se dieron cuenta, muchachos? Sí, maestro. Los abogados somos muy dados a utilizar muchos adjetivos que no deberíamos, y utilizar adverbios. ¿Cómo nos encantan los adverbios? ¿No? Lo niego en todo y en cada una de sus partes. Niego es negar. Hasta ahí está bien. En todo y en cada una de sus partes. Oh, caramba, entonces le estás metiendo mucha pasión a tu verbo, ¿no? El juez determinó falazmente. O sea, determinó viene del verbo determinar, adverbio, falazmente. La actitud del reo, contumaz. Ahí estoy dando un sustantivo. Reo, contumaz. ¿Qué es contumaz? Esa es una palabreja jurídica, ¿no? Contumaz es que está así como con una actitud así como que retadora, así contumaz, así como que ya se le dijo y ahí sigue todavía, ¿no? Eso es contumaz. Bueno, ¿alguien quiere unirse a esta llamada? Híjole, pues ya ni sé. Ya debía admitir, ya tanta gente que tengo aquí que ya ni sé quién entra, ¿no? Me dicen que hay personas que entran y salen, bueno, pues no hay problema, ¿no? Dulce, levantaste la mano, Dulce, te escucho. Dulce y Vanessa levantaron la mano. Ah, sí, profesor, es que luego a mí mi internet me bota. Ah, no te preocupes, Vanessa. Dulce, levantaste la mano también. Sí, yo fui la que participé, Dulce. Ah, perfecto. Entonces, tenemos entonces cómo nuestro lenguaje jurídico, cómo le echa mucha carga también, ¿no? Bueno, vamos a, lo ideal, fíjense, no vamos a redactar, no vamos a escribir porque yo les dije bien, primero hay que leer y luego les dije hay que copiar, hay que copiar cómo lo hacen y ya que copiamos, vamos haciendo nuestro estilo. Entonces, vamos a buscar una sentencia. Aquí les tengo unas sentencias, pero escogí una porque es una sentencia muy sangrona. Vanessa, levantaste la mano, Vanessa. Ah, sí, profesor. Perdón, ese reto se confundió. Ahorita que estamos viendo la forma en la que se hacen las oraciones, yo tengo una duda.
Ajá. Cuando ocupamos qué, cuándo, quiénes, cómo, para preguntar, llevan acento, eso lo sé. Pero mi duda es que si también llevan cuando queremos ocuparlas para exclamaciones. ¿Esas palabras también tienen que llevar el acento cuando queremos exclamar algo? No, hacia de pronto te digo que no, ¿eh? Es una regla gramatical que nos exige tener conocimientos en reglas gramaticales, ¿eh? Las cuestiones de los acentos es toda una discusión de los estudiosos de la lengua. Entonces, los abogados, como somos bien rebeldes e inventamos nuestra propia redacción jurídica, inventamos nuestras reglas y por eso escribimos con mayúsculas para no meternos con los acentos. Sí, es Pero, que yo lo he visto así. O sea, por ejemplo, cuando hacen exclamaciones, ocupan el cuándo o el qué con acento, entonces por eso tenía duda. pues mira, anoto tu duda y me la llevo también porque me la compartes, ¿eh? Y te dejo igual con la duda, ¿eh? Ok, gracias. Miren, vamos a compartir esta sentencia. Ahí va esta sentencia. Espero que la vean. Vamos a analizar una sentencia. ¿Sí se ve? Pregunto. Sí, maestro, sí se ve. Miren, esta sentencia la dictó un juez de Catepec. Ahí está. Vistos para resolver en definitiva. Chequen visto significa voy a resolver de manera definitiva o ya de una vez. Bueno, vistos para resolver en definitiva. Los autos del expediente. ¿Qué son autos? No son automóviles. Los autos. Algunos dicen las constancias procesales. Otros dicen el sumario. Bueno, aquí dice los autos del expediente. Vayan anotando esas palabrejas, porque en la medida en que yo voy analizando, voy soltando algunas palabrejas que yo he leído y he escrito. Y ahorita en voz alta las estoy yo diciendo. Relativo a la controversia de derecho familiar sobre la pérdida de la patria potestad. Controversia. Otros escriben relativo a la litis. Otros pueden decir relativo al disenso. Bueno, aquí escribió a la controversia. Promovido por, aquí entra el actor, promovido puede ser ejercitado por, cuyo actor es, o cuyo accionante es, o cuyo demandante es. Bueno, aquí puso promovido por, tal. Ahora, resultando son los datos. Todo esto son los datos de la demanda. Esos datos, tenemos que en esos datos, Areli, levantaste la mano, Sí, Areli. maestro, esos datos serían como lo que usted nos comentaba, la recopilación de datos, ¿no? ¿Sí? Sí, pues es que el lenguaje jurídico requiere siempre datos. Pero ¿cómo que los datos? ¿Qué sería ahí entre los datos? Disculpe. Pues entre los datos, por ejemplo, cuándo entró la demanda, quién presentó la demanda, quién fue la persona demandada, qué fue lo que demandó, se demandó qué, usucapio, no, se demandó la patria potestad, ¿de quién? ¿De quién estás demandando la pérdida de la patria potestad? Pues el papá, fulano de tal, ¿sobre quién? De la niña tal, ¿qué edad tiene? Tantos años. Esos son los datos. Los datos, acuérdate que Sí. es con lo que tú obtienes la información. Ah, ok, ok, sí. Porque yo pensaba de datos así como su domicilio y así, pero gracias por aclararme la vida, profe. No, también son datos, el domicilio, la edad, el estado civil, el ingreso salarial, inclusive por leyes de datos personales, esa información no se comparte, no se hace pública. ¿Por qué? Pues porque la ley de datos personales así lo establece. Por eso esta sentencia
no se dan a conocer los datos. La guardia y custodia de manera provisional en su momento definitiva tal. Bueno, pero miren, vean cómo lo redacta. Mediante reporte de demanda de fecha. A ver, reporte de demanda. Mediante escrito inicial de demanda. O mediante demanda. No, reporte de demanda. Se escucha el reporte, se escucha así muy rimbombante. Dice, asignó a este órgano jurisdiccional, a este juez, o a este juzgado, o a esta autoridad jurisdiccional. Hay sentencias que dicen, a este judex. Ok, ya te gusta el latín, está bien. Aquí puso órgano jurisdiccional. Esther de Xavier, levantaste la mano. Sí, profe, gracias. También es necesario como seguir marcando la solemnidad, por ejemplo, cuando ponen a este honorable juzgado y nada más ponen la H, pero uno ya sobreentiende que es honorable. ¿Tenemos que seguir con la solemnidad o podemos simplemente ser formales? Mira, es cuestión de tu estilo. Eso lo haces tú por tu estilo. Yo en mi estilo, pues honorable no, porque ya los conozco, es una bola de corruptos mentirosos, ¿no? No tienen nada de honorabilidad, muchos funcionarios judiciales, pero hay quienes le ponen H de honorable, pero también la H se puede entender por heroico. Entonces, pues el H ya es tu estilo. Cuando redacté los oficios, ahí también se acostumbra a escribir eso. H, o distinguido juez, o honorable, o apreciable amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya eso depende, insisto, depende de tu estilo. Si lo quieres hacer, adelante, ¿eh? Es como tú te sientas en tu estilo de redactar. Muchas gracias, maestro. Las siguientes pretensiones, fíjese que aquí ustedes necesitan estudiar un poquito de derecho procesal, diferenciar qué es un derecho subjetivo de lo que es una pretensión. Pretensión es lo que quiere y derecho subjetivo es lo que está reconocido en la ley. Entonces, mediante escrito presentado, quiere esto. Ah, bueno, lo vamos a decir jurídicamente. No podemos decir quiere esto. Solicita las siguientes pretensiones. Ah, bueno, ya se oye más jurídico, ¿no? Decir pretensiones. Ah, bueno. ¿Qué quiere? Quiere la pérdida de la patria potestad que ejerce el demandado, el señor tal, sobre el menor tal. ¿Qué quiere o qué pretende la guardia y custodia? En su momento, la guardia y custodia de manera definitiva. ¿Qué pretende o qué quiere? La pérdida del derecho que tienen los demandados sobre la menor tal de guardia y custodia. ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? El pago de gastos y costas. Luego entonces, ya se dan cuenta a qué voy. Se dan cuenta ya, vayan detectando los verbos, las palabritas, pretender, de ahí utilizamos pretensiones. Ok. Entonces, ¿qué pretende? Lo que yo quiero. Ah, bueno, eso es una demanda. Una demanda laboral, ¿qué pretende? La reinstalación. ¿Qué pretende? El pago de salarios caídos. En una demanda de divorcio, ¿qué pretende? Pues divorciarse. En una demanda mercantil, ¿qué pretende? Pues ejecutar el título de crédito, que me pague el deudor. Una persona que promueve una demanda de amparo, ¿qué pretende? Pues ser amparado contra la autoridad, ¿no? Entonces, eso es la pretensión. Regresamos otra vez a nuestra sentencia. Fíjense, una oración. El actor fundó su demanda en los hechos y consideraciones de derecho que estimó aplicables
las cuales se tienen íntegramente reproducidos en este apartado y no se transcriben en obvio de repeticiones innecesarias, atendiendo al principio de economía procesal. Bueno, la oración, ¿quién es el sujeto? El actor. ¿Dónde está el verbo? Fundó. Por lo tanto, el actor es el sujeto. ¿Y cuál es el predicado? Todo este rollote es el predicado. Yo lo pude haber escrito de una manera más sencilla. El actor fundó su demanda en los hechos y consideraciones contenidas en el escrito de demanda. Y ya. Pero aquí el que redactó la sentencia, mismas que estimó aplicables, los cuales se tienen íntegramente reproducidos en este apartado y no se transcriben en obvio de repeticiones innecesarias. Ok, ya. Está bien. Ya me echaste ahí tu rollo. Pero, ojo, obvio de repeticiones innecesarias. Pudo haber dicho mismas que se reproducen, como si a la letra se insertase. Otra manera ahí muy, muy adornada, así, de escribir bonito. Este proyectista escribió obvio de repeticiones innecesarias, atendiendo al principio de economía procesal. Está bien. Admitir la demanda se ordenó emplazar. Ok, sujeto y predicado. ¿Cuál es el sujeto? La demanda. ¿Cuál es el verbo? Ordenó. Admitida. ¿Admitida no entraría, maestro? No, yo veo admitida como calificativo de la demanda. La demanda admitida o la demanda rechazada, la demanda desechada. La coma me está haciendo la separación del sujeto de lo que es el predicado. El predicado aquí lo veo en ordenó emplazar. Y es más, aquí yo veo el verbo en forma de adverbio. Ordenar, emplazar. Entonces, se ordenó emplazar el acto procesal realizado por interpost, Aquí el predicado es ir describiendo la acción. Y luego fíjense por qué es importante que vayan conociendo la puntuación, porque la puntuación nos sirve para ir separando los textos. Hago otro pequeño, dejo de compartir y abordo este tema que es también interesante para ustedes, que tiene que ver con la puntuación. Comparto el pizarrón nuevamente. Miren, la puntuación vamos nosotros a utilizar básicamente el punto, la coma, el punto y coma. Hay más, pero ya ahorita vamos a iniciar con esos. De los puntos, hay dos. El punto de aparte, ese es un punto, el punto de aparte, y tenemos el punto seguido. Y ya saben cómo representamos el punto. El símbolo del punto es esto, un punto. Ahí está el símbolo, el punto. La coma. ¿Cuál es el símbolo de la coma? Pues este es la coma. La hacemos grande también. La coma. Ahorita les digo en qué lo vamos a utilizar y lo digo con el ejemplo en la mano. Punto y coma.
Ahora bien, ¿para qué sirve la puntuación? La puntuación sirve para ir separando oraciones. Hagan de cuenta, voy a dibujar un texto. Hagan de cuenta que este es un texto, este es un documento. Y por lo tanto, les dije que las oraciones, ¿qué nos forman las oraciones? Las oraciones nos van formando textos. Lo que estoy yo dibujando son los párrafos. Este documento, por ejemplo, tiene 3 párrafos. Este es el primer párrafo, este es el segundo párrafo, este es el tercer párrafo. Pero los párrafos se componen de oraciones. Entonces, hagan de cuenta que aquí es una oración y luego continúa y aquí hay otra oración y luego aquí hay otra oración y luego aquí hay otra oración. Por lo tanto, en mi primer párrafo tengo una oración, 2 oraciones, 3 oraciones, 4 oraciones. ¿Para qué me sirve la puntuación? Para esto, para separar una oración de la otra oración, de la otra oración, de la otra oración. Por eso es importante que cuando yo aprenda a redactar, sepa utilizar la puntuación. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesor. Maestro. Bueno, entonces, cuando alguien, por ejemplo, hace ratito, ¿no? Cuando me preguntan sobre los acentos o si tal letra va con B de vaca o B mayúscula o en dónde va el acento me obliga a recordar mis clases de diptongo, no, ¿qué? De palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas y acento prosaico y no sé qué otras cosas más. Y ahí implica mucho la fonética, es decir, escuchar para ver si lleva o no una palabra acentuada. Y esa habilidad acústica, por cierto, tampoco no todos la tienen. Algunos hacen músicos de saber oír, yo no soy músico. Pero en cuestiones escritas, yo sí les puedo asegurar que ya cuando ustedes tienen la técnica, automáticamente ya cuando entienden una oración, ya saben que las oraciones forman párrafos. Y que los párrafos tienen signos de puntuación. Y por lo tanto, existen reglas, así como en los acentos que graves, agudas, esdrújulas, sobreesdrújulas, igual existen reglas de acentuación en donde va el punto y seguido, y el punto y aparte, y el punto y coma. Y entonces, aquí les voy a dar una recomendación. No se aprendan las reglas, léanlas, por favor, aplíquenlas en su subconsciente. Si ustedes empiezan a aprenderse las reglas, está muy bien, pero digamos que se van a desviar en las ramas del árbol, y yo lo que necesito es que aprendan a ver el bosque. Y entonces, automáticamente tienen que entrar en un proceso donde leyendo en su subconsciente van a ir captando todas esas palabrejas. ¿Sí? Entonces, vamos a retomar lo que yo les con la sentencia, retomamos nuevamente la sentencia y vamos a detectar las oraciones. Miren, para empezar, chequen, este párrafo está extenso, está enorme el párrafo. Termina en el punto y coma. Ok, entonces, en este párrafo extenso,
lo que vamos a detectar ahorita es el punto, porque el punto me señala que hasta ahí termina la oración. Entonces yo aquí veo un punto y coma. El punto y coma y el punto y seguido, híjole, son muy subjetivos. Algunos lo utilizan, no utilizan el punto y coma y prefieren el punto y seguido. ¿Cuál es la diferencia según los que conocen las reglas de la gramática? Que existe algo así como oraciones primarias y oraciones secundarias, y por lo tanto el punto y coma separa una oración primaria de una secundaria. Esa es la diferencia. Así como dentro de una oración hay comas, dentro de un párrafo hay oraciones, y quien separa una oración de otra es un punto y coma. Pero vuelvo a decir, hay otros que no lo utilizan, meten el punto y seguido. Bueno, aquí está el punto y coma. No hay otro punto y coma. Por lo tanto, todo esto es una oración. Y luego le sigue la otra oración. ¿Termina hasta dónde? Hasta el litigio. Y luego le sigue la otra oración. ¿Dónde termina? Provisionales. Y finalmente llega hasta la I. Este párrafo se compone de 4 oraciones. Hay que tomar aire para leer. Vámonos a uno más chiquito. Este que está chiquito. El actor fundó su demanda en los hechos y consideraciones de derecho que estimó aplicables, los cuales se tienen íntegramente reproducidos en este apartado y no se transcriben obvias repeticiones innecesarias, atendiendo al principio de economía procesal. Esta es una sola oración. Por lo tanto, si se dan cuenta, aquí no mete el punto y coma, ni el punto y seguido. Aquí, como la oración es más larga, se utilizó 3 puntos y comas. ¿Ya viene la diferencia entre un párrafo grande y un párrafo corto? Vámonos aquí. En esta oración, mediante reporte de demanda de fecha tal, la tal, oficialía, asignado al órgano tal, escrito presentado a quién, tal, las siguientes pretensiones. Todo esto es una oración. No hay puntos y comas que separen oraciones. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hasta aquí entendieron? ¿Vamos bien? Maestro. Sí, profesor. Vuelvo a dejarle. Si tienen una duda, por favor, vayan, pregunten. Voy otra vez a utilizar el pizarroncito con el que estoy dibujando. Ok, entonces en nuestro dibujo de nuestro texto, hagan de cuenta entonces que mi texto, esta es una oración y meto un punto y coma. Continúo con la oración y meto un punto y coma. Continúo con la oración, punto y coma. Y termino la oración con un punto. Por lo tanto, aquí tengo la oración número 1. Luego aquí continuar oración y termina número 2. Continuar oración número 3. Continuar oración número 4. En cada oración tengo un sujeto y un predicado. Sujeto y predicado. ¿Por qué? Porque son oraciones. Vuelvo otra vez a analizar la sentencia. Y entonces dice
Admitida la demanda, se ordenó emplazar al acto procesal realizado por interpósita persona, como se advierte del contenido de razón de emplazamiento realizada por el notificador de esta adscripción, ambos de fecha tal, las cuales constan agregadas a fojas tal de los presentes autos. Termina una oración. En forma posterior, no obstante ello, los demandados se abstuvieron de comparecer a juicio, por lo que mediante acuerdo de fecha tal se le acusó la rebeldía al no contestar la demanda incoada en su contra, o lo que se les tuvo por contestar en sentido negativo, dada la forma de su emplazamiento. Ok, pongan atención. Esta oración inicia en forma y termina en emplazamiento. ¿Dónde está el sujeto? ¿Quién es el sujeto? En esos 5 renglones. Los demandados. Así es. Estamos hablando de los demandados. Los demandados, ¿qué acción realizaron los demandados? ¿Cuál es el verbo que realizaron los demandados? ¿No? Abstenerse. Se abstuvieron del verbo abstener. Así es. Se abstuvieron de comparecer en juicio. Este comparecer es como un verbo, es como un adverbio de abstenerse. Se abstuvieron de comparecer en juicio, por lo que mediante acuerdo de tal se le acusó de rebeldía. ¿A quién se le acusó la rebeldía? A los demandados. Al no contestar la demanda incoada en su contra. ¿En contra de quién? De los demandados. Por lo que se le tuvo por contestar en sentido negativo, dada la forma de su emplazamiento. Ok, entonces se dieron cuenta que aquí hay otra oración. Luego dice, iniciamos el tercero, el tercer párrafo, la tercera oración inicia desde señalándose y termina con venir las partes en el litigio. ¿Cuál es el sujeto? Las partes del litigio. Así es, el sujeto está hasta el final. Acuérdense que el predicado es lo que hace el sujeto o refiere lo que hace el sujeto. Igual alguien lo pudo haber redactado de otra forma. Las partes en el litigio señalaron la fecha y las partes del litigio, a ver, vamos a identificar el verbo. No fue posible convenir a las partes. Las partes del litigio no convinieron desahogar las fases procesales del proceso. Son oraciones, les digo, en el mundo de la gramática ideal es sujeto, verbo y predicado. Bueno, existe el sujeto y el predicado. El sujeto está en el sustantivo y el verbo está en el predicado. Y uno tiene la idea de que existe sujeto y predicado en ese orden, pero no necesariamente es así. Puede haber predicados y luego al final va el sujeto. O puede haber predicado, sujeto y retomamos el predicado. O sea, son las maravillas, son los malabares que hacen los que redactan. Pero en toda oración quiero que sepan que hay sujeto, verbo y predicado. En toda oración. Entonces, aquí en este pedacito ya les dije dónde está el sujeto. Y el verbo para mí aquí es convenir. Luego tenemos la siguiente, el último párrafo, perdón, la última oración, que es todo esto. Ah, no, miren, aquí todavía, aquí hay un punto y coma, no lo había visto. La depuración procesal en la que se hizo constar que no existió interposición de excepciones de ese carácter, la de admisión de pruebas en la que se recibieron los medios de convicción conducentes y la revisión de las medidas provisionales. La pregunta es, ¿dónde ven el sujeto? Ahí les va la respuesta.
En este caso de oraciones, el sujeto está invisible. Es decir, eso están hablando de alguien. ¿De quién estarán hablando? La depuración procesal, ¿de quién? De las partes. La depuración procesal en la que se hizo constar que no existió interposición de excepciones. El verbo interponer excepciones. Están hablando de la parte demandada. La de admisión de pruebas. Están hablando de las partes. ¿Quiénes ofrecen pruebas? Las partes. En la que se recibieron los medios de convicción conducentes y la revisión de medidas provisionales. El sujeto, que es invisible, no está aquí, pero se habla del sujeto, se está refiriendo a las partes. Y luego vamos, la última oración. Señalándose en esa misma oportunidad, fecha para celebrar la audiencia principal que señala el precepto tal, la que tuvo lugar en la que se desahogaron los medios de prueba que así lo requirieron, así como aquellas pruebas decretadas de oficio periciales y documentales. Posterior a agotar la fase de alegatos, se turnaron los autos a la vista para dictar la sentencia que en su derecho corresponda, la cual se emite en los términos siguientes. Igual tenemos aquí el caso de que el sujeto también está oculto, pero se está hablando de quién, de las partes. Se señaló a las partes la fecha para celebrar la audiencia principal a la que se refiere la ley. En esa audiencia se desahogaron los medios de prueba que se requirieron, aquellas pruebas de oficio como las periciales y las documentales, antes de desahogar los alegatos. Se recibió el expediente, se tiene el expediente a la vista para dictar sentencia. Chequen, por favor, chequen el lenguaje que utiliza este abogado, digo este juez. Se turnaron los autos a la vista para dictar la sentencia. Se turnaron los autos, se le mandó el expediente al juez para que redactara la sentencia. Eso quiere decir, nada más que se escucha muy rimbombante, se turnaron los autos a la vista. Pero significa eso. Ahora, pues chequen. Se señala el precepto 5.61 de la ley en comento. ¿Cuál es la ley en comento? Se ha de referir al Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Aquí pudo haber sido muy rimbombante, pudo haber dicho de conformidad, en vez de decir señala, de conformidad al precepto normativo establecido en el numeral 5.61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Ok, no lo digas así tan rebuscado, mejor se señala el precepto 561 de la ley en comento. O pudo haber escrito de la ley en cita, o pudo haber escrito del código adjetivo, o del código adjetivo que nos ocupa. Insisto, cada quien tiene su propio estilo de redacción. ¿Está claro? ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Maestro. Sí, profesor. Ahora bien, regresamos a nuestra ilustración. Ya les dije bien, que esto es un párrafo y que el párrafo se encuentra así. Ahora bien, vamos a analizar que el párrafo, lo que separa una oración de otra oración. Bueno, dentro de la misma oración, antes de que tenga el punto y coma, o antes de que exista un punto y seguido, bueno, antes de que exista esto, en esta parte, lo que se compone la oración, que tiene sujeto y predicado, se utilizan las comas. Los que
los que entienden la ortografía desde el punto de vista de la fonética, nos dicen, ay, perdón, no vieron el texto, ¿verdad? Yo estoy con mi... Estoy con el pizarrón. ¿Ya lo vieron? ¿Ya viene el texto? Perdón, ¿ya ven el dibujo del pizarrón? Bien. Ya, Ya, profesor. Perdón, de repente si me ven hablando solo, es porque estoy según yo en el pizarrón y pienso que me están viendo. Bueno, lo que yo quise decir, vuelvo a repetir con este osote, que no se ve la escena del pizarrón. Lo que yo quiero decir es que en un párrafo ya se dieron cuenta cómo las oraciones las dividimos, las separamos a través de este signo de puntuación que es el punto y coma. Bueno, ahora bien, agarramos una oración, que es esta. Esta oración, dentro de la oración, metemos las comas. Aclaro, aquí utilizamos un punto y coma, pero hay quienes redactan y no utilizan el punto y coma, utilizan el punto y seguido. Bueno, la oración dividida en un punto y seguido y continúa la oración y otra vez dividida, bueno, algunos, como ya dije, utilizan el punto y coma. Ok. Vamos a agarrar una oración. Hagan de cuenta que agarramos esta oración. Esta oración es esta. Ya que la agarramos, nos vamos a dar cuenta que hay comas. Dejo de compartir. Ahora sí. Los estudiosos de la gramática que se enfocan a la fonética, es decir, cómo se escucha, nos dicen que la coma es una pausa en la respiración. Pero cuando uno lee, pues no respira porque el proceso es mental. Cuando uno habla, se le va el aire. Entonces, por una ficción mental, una ficción intelectual, se hace esta analogía de que uno está leyendo y entonces nuestra cabeza, nuestro cerebro que está leyendo requiere respiración y por eso mete la coma. Cuando ustedes hablan, sí requieren respirar y meten la coma. Pero cuando escriben, se sueltan así. Hay quienes escriben y avientan unas oraciones enormes. Por eso la recomendación es, espérate, no hagas párrafos enormes. Trata de hacer párrafos pequeños. Y si haces un párrafo, ahora sí, haz un párrafo, pero utiliza oraciones cortas para que en un párrafo puedas meter el punto y coma o el punto y seguido. ¿Sí? Regresamos al caso de nuestra sentencia. Ay, ya la perdí, permítanme. La sentencia, ya la encontré. Ahí está la sentencia, ¿no? Entonces, este párrafo es una sola oración. Vistos, aquí hay una coma, por resolver los autos del expediente tal 2022, relativo a la controversia de derecho familiar sobre la pérdida de la patria potestad, así como la guardia y custodia, promovido por, en contra de, y aquí termina. Aquí se utilizaron ¿cuántas comas? 6 comas. En mi opinión, esta coma está de más. Vistos para resolver en definitiva. Los autos del expediente, igual para mí, este está de más. Pero el que redactó la sentencia
Dijo, no, para mí ahí va. Pues cada quien inventa sus propios, ahora sí cada quien tiene su propio estilo. Chequen este párrafo. Mediante reporte de demanda de fecha, coma, la Oficina de Partes en Común ha escrito al Palacio de Justicia de la Ciudad de México, Ecatepec, coma, México, coma, asignó este órgano jurisdiccional, coma, en razón de turno, coma, el escrito presentado por, coma, quien demanda de, coma, las siguientes pretensiones. En mi opinión, aquí debió haber entrado un punto y coma. Esto para mí es una oración. Y esto es otra oración. Pero ese es otro de los vicios que se utilizan. Areli, levantaste la mano, Areli. Sí, maestro, a mí me enseñaron de alguna u otra forma de español porque a mí me gusta mucho que las personas escriban correctamente y que no tengan alguna falta de ortografía. Esta maestra me estaba comentando que si no hay comas, si no hay puntos, si no hay nada, entonces estuviéramos así leyendo de como que de recorrido. A ver, ponga tantito en la pantalla, por ejemplo, ¿no? Si no estuvieran las comas ni nada, mediante el reporte de demanda de fecha, la oficialicia de partes como una escrita. Entonces, así. Entonces dice esa maestra que cuando hay comas, puntos, entonces es como que una pausa entre esas oraciones y te da así como que es para respirar un rato, ¿no? Pues sí, es que la oración es esa, la puntuación sirve para respirar, pero yo estimo que en este caso se abusó mucho. Miren, por ejemplo, aquí se abusó mucho. Vistos para resolver en definitiva. Oye, aquí no necesitabas una pausa. Vistos para resolver en definitiva. O sea, para mí esta coma está de más. Lo que yo quiero dar a entender es que también hay que ser cuidadoso en la puntuación, no abusar de la puntuación. Porque, pues ahora sí, ver tantas comas o confundir una coma por un punto y coma, o sea, imagínense, acuérdense que el punto y coma me sirve para diferenciar una oración de otra oración. Si aquí metiera coma, imagínense el tamaño de mi oración. Y entonces la idea que trato yo de escribir se va perdiendo. Por eso yo les decía que lo recomendable para iniciar un texto, que ustedes quieran aprender a redactar un texto, es que lo hagan primero haciendo textos pequeños. ¿Cuántos renglones? Póngase una meta de, no sé, parrafitos sencillos, 3, 4 renglones. Ya les demostré con documentos cómo las constituciones del mundo definieron el debido proceso con pocas palabras o con pocos renglones. Pero hay quienes se desplayan y escriben y les encanta lucirse. Esta sentencia, en mi opinión, tiene eso. El proyectista, el juez, le echó mucho rollo. Y entonces, al echar mucho rollo, pues entonces tienes que utilizar mucha puntuación, porque tus párrafotes que son grandes deben de estar separados con la puntuación punto y coma. Y como dice Saredi, efectivamente es una respiración. Yo lo decía hace rato, nada más que la respiración es intelectual, porque tú no lees. Cuando tú lees, sí, se te va el aire y necesitas respirar. Pero una lectura mental, tu respiración va a un ritmo totalmente diferente de tu lectura. Y lo mismo ocurre quien escribe, no escribe así, se va el aire. No escribe así uno. Uno escribe y respira y siguen escribiendo y siguen respirando, y ya cuando lee el texto, lo que no tiene la comunicación oral y sí tiene la comunicación escrita, es que en la comunicación oral lo que dijiste ya lo dijiste. Se te barrieron las palabras y hasta las groserías. Ya ni modo.
Pero en la comunicación escrita, cuando tú redactas, lo pules, quitas las palabritas que no te gustan y lo vas adornando. Esa es la ventaja que tiene la comunicación escrita. La comunicación oral, como dijimos en las primeras clases, es rápida, es instantánea. La comunicación escrita es continua y puede durar. Puede escribir, puede uno escribir por años. Este curso que lo estoy dando oral se acaba a las 6 de la tarde, pero a lo mejor este es un capítulo de un libro que yo escribo y ese capítulo me puedo tardar años porque lo estoy escribiendo y escribiendo. Esas son las ventajas y desventajas en las distintas formas de comunicación. Vamos a analizar otra sentencia. Déjenme, por acá tengo la otra sentencia. Y vamos para que vean cómo los abogados tienen un estilo muy peculiar de escribir. Y cómo, de veras, cómo los abogados, no sé, cómo tenemos palabrejas. El juicio de amparo nace en 1847 con el Acta de Reformas a la Constitución de 1824. La primera sentencia de amparo fue en 1849, el caso Verástegui. El gobernador del estado de San Luis Potosí ordenó a Verástegui correrlo del gobierno, del territorio, lo expulsó. Y Verástegui acudió con el juez de distrito y tramitó un amparo. Y se dictó la primera sentencia de amparo en 1849. Es un documento histórico. Lo comparto para que vean cómo a 170 años utilizamos todavía el visto. Pues sería, lo estoy viendo, ¿no? Veo el expediente, visto los autos, visto el sumario procesal, visto los autos del expediente, visto las constancias procesales, visto, pues no, es un participio del verbo ver, pero bueno, se escucha muy bonito, visto. En 1849, visto el antecedente dictamen y teniendo presente el artículo 25 del Acta de Reformas, impone al juzgado de mi cargo la obligación de amparar a cualquier ciudadano contra los ataques violentos, ya sea de los supremos poderes de la nación, ya de los estados. Punto. Aquí hay un punto, termina una oración aquí. Aquí hay una oración sin verbo. Aquí hay otra oración. Y luego aquí inicia la otra oración y termina esa oración hasta que ustedes vean un punto y coma o vean un punto y seguido. Aquí termina. Ah, no, termina aquí. Bueno. Que las circunstancias de no haberse reglamentado el modo y términos en tal protección debe dispensarse, no es ni puede ser un obstáculo para cumplir con ese grado de deber, porque a nadie puede ocultarse el modo de sustanciar un expediente y que, de no dar cumplimiento al citado artículo, resultaría una contravención del objeto y fin de los legisladores se propusieron, no menos que una muy notable infracción que inconcursamente habría responsable al que la cometiera. Que una ley desde el momento en que se publica debe ser obligatoria. Miren, esta es una oración chiquita. Sujeto, ley. Verbo, publicar. La ley que se publica debe ser obligatoria. Publica debe ser, publica es el verbo y el adverbio es debe ser. La publicación debe ser, ahí está el adverbio, lo que le da fuerza al verbo. Luego aquí tenemos, seguimos con la oración y hasta donde vean un punto y aparte, o un punto y coma, ahí termina la oración.
no expresándose en ella lo contrario, como dice, no se ha podido ni puede dejar de cumplir con la referida disposición constitucional, a pesar de las razones que expresa el señor gobernador del estado en la comunicación que dirigió este juzgado el 4 del corriente por conducta de su secretaría. Ojo, la palabra corriente todavía hasta la fecha se utiliza. Cuando yo redacto un oficio y digo a los 21 días de los corrientes, ¿no? Entonces, significa corriente que va corriendo. Eso significa, es una palabreja que todavía a más de 170 años se sigue utilizando. Bueno, luego tenemos, siguen leyendo ustedes la sentencia y tienen que, aquí inicia una oración y aquí termina la oración. Por tales fundamentos y demás que se contienen en el precitado dictamen a que me refiero, se declara que este juzgado dispensa a Manuel Verástegui la protección que solicita en conformidad de lo dispuesto en el repetido artículo 25 del Acta de Reformas, para que no pueda ser desterrado del Estado sin que proceda la formación del juicio y pronunciamiento del fallo por autoridad judicial a que exclusivamente corresponde por la Constitución. Ese es un párrafo. ¿Cuál es el sujeto? ¿De quién estamos hablando? ¿De Juan Pérez? ¿De quién hablamos? De Manuel Verástegui, ¿no? Manuel Verástegui es el sujeto. Y entonces el verbo, este juzgado dispensa a Manuel Verástegui. Su protección, ¿no, maestro? ¿Cuál? La protección. No, la protección viene siendo como el adverbio del verbo dispensa, dispensar. Si tenemos un estilo de redacción, lo que quiso decir aquí es Manuel Verástegui es dispensado por el juzgado. Esa es la oración, eso es lo que quiere decir. Nada más que te lo dije yo con 4 palabras. Aquí el juez lo dijo con 6 renglones. Luego continúa la sentencia. Debiendo quedar, entre tanto, en el pleno uso de sus derechos y libertades que la misma Carta Fundamental le concede como ciudadano mexicano. Comuníquese. Chequen esta terminación C. Dese, vista, agréguese, súmese, cuéntese, declárese. ¿No? Nos encanta hablar con ese estilo. Bueno, comuníquese esta disposición al interesado para su inteligencia, dándole copia testimonial de ella si la pidiere, comuníquese, hágase. Igual comunicación por medio de la correspondiente nota al Supremo Gobierno del Estado para el debido acatamiento del fallo y sus efectos, manifestándole a la vez que el juzgado de esta manera, y ahí termina. ¿Por qué les mostré esta sentencia? Porque es una sentencia corta. Es una sentencia que cabe en una cuartilla y media. Entonces, los primeros amparos eran amparos muy chiquitos, eran amparos muy cortos. Lo que yo les dije en la primera sesión es que cuando en México descubrimos, bueno, cuando en México llegó las computadoras, los abogados se dispararon y empezaron a escribir a diestra y siniestra. Y entonces realizan unas megasentencias tremendas, tremendas, de veras, no tienen llenadera y empiezan a redactar y a redactar. Lo ideal es hacer algo sencillito y chiquito, pero la vida moderna nos lleva a hacer cosas grandes. Por eso la computación, yo sostengo, el procesador de textos, en vez de facilitarnos la vida como abogados, lo que nos hizo fue hacernos mucho más complejo nuestro pensamiento racional de conceptualizar la norma y peor aún, nos hizo más complejos el poder redactarla. Les voy a compartir ahora una sentencia
Esta sentencia es de 75 páginas. Imagínense cuando sus maestros les dejan trabajos, ¿no? ¿Y de cuántas cuartillas, maestro? No, pues 20, y ya la portada, pues ya cuenta, ¿no? Y el índice, pues ya cuenta, ¿no? Ya tienen 2, entonces les falta 18. No piensen así, muchachos, ¿eh? Cuando ustedes redacten, olvídense del tamaño que les va a salir el texto. Les estoy mostrando una sentencia de 75 cuartillas. Hace 170 años eran una hoja. Yo les decía que hace 15 años, cuando yo daba cumplimientos a sentencias, revisaba yo las sentencias de los años 80, de los años 90, y me llamaba mucho la atención porque eran sentencias cortas. Cortas, estoy diciendo que eran sentencias a lo más de 10 cuartillas. Pero en 1993 llegó el procesador Microsoft Office, sustituyendo a WordPerfect. Microsoft Office, a través de Windows, saturaron las computadoras. Todas las computadoras tenían Windows y Microsoft Office. Y entonces, este ambiente de ventanitas hizo posible que los abogados escribieran muchos rollos y se inventara el copy-paste. Profesor, actualmente, de hecho, por lo que sé, hay ya incluso como, ¿cómo llamarlo? Como un parámetro o un formato que implementa por lo que sé hasta ahora es la Suprema Corte y o Poder Judicial de la Federación, de lectura fácil, ¿no? Donde ya una sentencia incluso llegué a ver de 400 hojas, que son una cosa gigante, ya está reducida en 3 cuartillas. Ya lo explican ahí todo y muy clara, muy pero vaya, con un lenguaje muy entendible, incluso pues ya no dirigido para un abogado, o sea, para que lo entiendan ya todas las personas, ¿no? Efectivamente, pero ¿qué crees? Eso surgió, el sistema de sentencia de lectura fácil surgió por la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, la Suprema Corte emite un protocolo donde ordena a los jueces hacer la sentencia así, como tal, y la sentencia versión niño. Y luego entró la población con discapacidad y dijeron, pues nosotros también queremos la nuestra. Bueno, sentencia versión con personas con discapacidad. En ese plano vamos. Pero en España ya desde hace más de 10 años está el debate de que los jueces echan mucho rollo y entonces ya lo que se necesita son sentencias ágiles. Y la tendencia no solamente va en las sentencias, también va en las leyes. Quieren que se hagan leyes de lectura fácil, porque si ustedes leen las leyes son los mamotretos así tremendos. Entonces, sí, incluso los códigos, ¿no? De aquí también. Pues es que ya tiene mucha letra muerta, pero a nosotros nos encanta, tenemos alma de Cervantes. No sé si hayan leído a Cervantes. Cervantes escribe muy bonito, pero dice muchas palabras. Se avientan unas oraciones, unos párrafos tremendos en 2 cuartillas, describe una serenata. Los jóvenes, los novios, daban serenata a la novia que les gustaba. Eso era lo que quería decir Cervantes, pero lo escribió en 2 cuartillas. Y es lo que yo les decía en el curso. Ustedes, como personas conocedores de las letras, pueden escribir mucho o lo pueden decirlo en poco. El claro ejemplo se los di en las constituciones del mundo que regulan el debido proceso. Y cómo en la Constitución americana en 2 renglones lo definieron, y cómo aquí en México 4 renglones, y en otros países más renglones. Ricardo, levantaste la mano, te escucho.
Ah, sí, profe, pues era esa cuestión que comenta el compañero, que yo creo que se la había comentado, pues más que nada cómo la concebía usted de las sentencias de lectura fácil y pues que era una tendencia que viene de España y con esta cuestión de que ya hacer todo más, pues por así decirlo, digerible, pero pues lo que usted dice del choro en las sentencias, pues es como había mencionado en clases anteriores, no es justificar o hasta cierto punto el demostrar cómo el juzgador pues tiene hasta cierto punto conocimiento de ya sea del asunto, del derecho, de las leyes, como para el poder llegar a esa situación y es que por eso muchas veces pues como que se extienden, ¿no? Sí, pero además también existe una polémica muy interesante en materia procesal que tiene que ver con la justicia escrita y la justicia oral, porque influye ahí mucho la comunicación oral y la comunicación escrita. Y yo les platicaba en la segunda clase que en la justicia oral hay muchos distractores. Y hay una escenografía donde el emisor se aprovecha de la escenografía para transmitir el mensaje. Pero el receptor que recibe el mensaje tiene muchos distractores, empezando por el emisor. Si está bien trajeado, si está delgado, si está bonita, si habla bonito, si tiene personalidad. Y el escenario, pues también sorprende. No es lo mismo una sala de juicios orales que una oficina de los viejos juzgados. Hay todos feos, hay todo horrible. El escenario influye mucho. Los partidarios de la justicia escrita dicen que eso no ocurre con el expediente escrito, porque la comunicación requiere más análisis, mayor concentración. Sí, Ricardo, te escucho. Y bueno, por ejemplo, ahorita yo concibo y tengo entendido que el derecho pues es cuestión de interpretación. Si se llegara a aplicar esta situación de las sentencias digeribles, a lo mejor el comentario va a sonar un poco burdo, pero no nos quedaríamos sin trabajo en el sentido en el de que ya cualquier persona interpretaría la norma pues de manera fácil. Es como, por ejemplo, lo que comentaba de las leyes fiscales, son complejas y pues por algo tienen trabajo los contadores, ¿no? Digo, o sea, es un comentario pues muy vaciado, ¿no? Pero esa es mi idea, o sea, si las leyes se tornan sencillas, digeribles y para todo público, ¿dónde quedaría la cuestión de interpretación? ¿Se acuerdan que yo les decía que el jurista era un pontífice que tenía la interpretación de Hermes y interpretaba la ley? ¿No? Pues eso mismo, nuestra chamba es interpretar, pero si lo ves desde el punto de vista político, en una república donde hay ciudadanos y en esa república ideal los ciudadanos toman conocimiento de los asuntos públicos, por lo tanto, sí cabe la ley y la sentencia de lectura fácil, porque todos deben saber cuánto deben pagar de impuestos, todos deben saber cuáles son los mandamientos, las prohibiciones, las obligaciones. Pero como los juristas aparecieron como estos intermediarios entre la plebe y los dioses, entonces los juristas monopolizaron la interpretación y por eso crearon el escrito, la redacción, para plasmar en ella las leyes y las sentencias. Este es un tema que todavía en México no entra en debate. Ahorita estamos con la cuestión del género, pero yo creo que en unos años más vamos a meternos en el debate de la lectura fácil. Ahora tú dices, ¿vamos a desaparecer? Fíjese que no tienes idea para compararse. Fíjate que dice, nada más leo el comentario, dice Angélica Yasmín, no te quedas sin trabajo porque ellos no tienen cédula profesional para comparecer. Bueno, hay que titularse y tener la cédula. Las sentencias, fíjense, les voy a decir una cosa, para hacer una sentencia de lectura fácil se requiere tener conocimiento jurídico. Para entonces el lenguaje jurídico lo voy a hacer en un lenguaje llano. Entonces necesitan aprender a redactar. Aprendiendo a leer, aprenden a resumir.
La redacción, quiero que entiendan esto, muchachos. Vean lo maravilloso que es la creatividad humana. Si ustedes tienen sus letras y sus consonantes, empiezan a hacer esto. Y empiezan a hacer cosas, cosas y cosas y cosas. Y lo hacen así, lo hacen así, lo hacen grandote, chiquito, como quieran. Su pensamiento jurídico es importante porque ya les dije, la norma jurídica es una interpretación. Cómo lo digan, con una lectura garigoriana o una lectura de lectura fácil, eso dependerá de la habilidad de ustedes. Ustedes deben tener el talento para hacer una muy buena sentencia o hacer una sentencia sencilla. Hacer un escrito de petición o un oficio bonito o sencillo o muy simple, como cada quien se sienta cómodo. Aquí entra obviamente la cuestión también conservadora y la cuestión, digamos, liberal. Los conservadores somos aquellos que estamos de acuerdo a cómo se venían haciendo las cosas y por lo tanto nos oponemos a los cambios. En cambio, el liberal, ese está acostumbrado a revolucionar y a cambiar y decir, no, así no me gusta, ahora vamos a hacer así y así y así. Y será una lucha entre conservadores y liberales. Entonces, ustedes como abogados, ¿qué prefieren? ¿Sentencias bonitas garigorianas o sentencias de lectura fácil? La tendencia en la justicia anglosajona es hacer también sentencias de lectura fácil. En la justicia anglosajona, créanme que nomás son como una o dos hojas las sentencias, son como formularios. El jurado declaró, ahí con dos tachecitos, culpable o inocente, pum, 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 y ya le meten la ley, es algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque la justicia es oral, y la justicia oral, de acuerdo a los procesalistas partidarios de la justicia oral, es rápida y espontánea. Pero los críticos de la justicia oral nos dicen, hay muchos distractores, empezando por el escenario y por el emisor. Entonces, la justicia escrita exige mayor objetividad, mayor razonamiento. Nuestra forma de pensamiento latina, europea, pues proviene de allá, de los españoles, y los españoles estuvieron cerca de los alemanes, y los alemanes son muy racionales. Por algo los alemanes se distinguen por ser filósofos. Pero Inglaterra era una isla, y esa isla, hagan de cuenta que como isla, permaneció siempre aislada y nunca fue conquistada, sino al contrario, Inglaterra llegó a conquistar al mundo. Entonces esa isla, sus procesos mentales fueron diferentes. Inglaterra cuando llega a América, son los papás de los Estados Unidos y los Estados Unidos tienen esa tradición. Chocamos con dos escuelas jurídicas hoy en día, la justicia anglosajona, angloamericana, y la justicia latina. Y lo nuestro, pues lo latino, es pensar. Cuando llevamos nuestro sistema de justicia a la oralidad, no podemos quitar nuestra inercia escrita. Y acuérdense, escrita, español, Real Academia de la Lengua Española, el idioma español se defiende. Allá en Inglaterra en Estados Unidos les vale gorro. Ahí ni siquiera hay tantos sustantivos, ni tantos, o sea, no hay tantos verbos, no hay tantos tiempos como en nuestro idioma español. Entonces, eso, claro que tiene repercusiones, afecta o beneficia a nuestra justicia, y también el jurista mexicano de raíces latinas, germánicas, es distinto al jurista anglosajón, pero son mundos distintos en este planeta que nos tocó vivir. Terminamos, se acabó. Tengan un bonito fin de semana. La siguiente semana vamos a seguir con ejercicios, ¿eh? Así que descansen y nos vemos el próximo lunes. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profesor. Bonito fin de semana. Chao. Gracias, profesor. Luego, maestro. Gracias, profe. Gracias. Bye. Hasta luego, profe. Hasta luego a todos. Bye. Gracias, nos vemos. Hasta luego, Graciela, cuídate. Profe, Gracias, yo profesor. cuando Hasta inició la lunes. clase entré un poquito tarde porque estaba en una firma, pero pues no sé cómo está esa cuestión de la lista.
Ah, no, no hay problema, Ricardo. Anótate ahí, de una vez si quieres, anótate ahí en el chat. Ok. Ahí anótate, pon tu nombre y di presente ya. Y nos vemos. Más tarde subo la clase para que la puedan ver desde el principio, aquellos que no la vieron, ¿no? Perfecto, Ricardo. Cuídense, nos vemos. Gracias, profe. Que tenga buen fin. Nos vemos. Igualmente, chao. Bonito fin, profesor. Hasta luego. Hasta luego, chao. No, sí se salió Yané, ¿eh? Y aquí están los... A ver, ¿salimos? Ay, qué bruto. Se está grabando, vamos a borrar. ¿Y cómo se borra? Ah, se borra. Detén grabación. Ahí está. Ahí está.